Gracias por esa introducción. Yo le voy a pedir a mi pastora que, por favor, si puede hacer una oración por mí, bueno, por esta noche, por su palabra. Ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a orar, colocar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Extiende sus manos hacia ella. Y hay algo verdaderamente especial que va a hacer Dios el día de hoy. Creo que los servicios de aquí en adelante estarán revestidos totalmente de la presencia de Dios. Y ella hoy siente la necesidad de tener ese respaldo absoluto. Y Señor, hoy la vida de Marcela se convierte en un instrumento tuyo para hablarnos a través de tu palabra. Padre, tú sabes quién es, tú sabes y conoces sus luchas, y que la palabra en su vida es su alimento. Y hoy ella va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Recibimos esa palabra con la seguridad que proviene del corazón tuyo. Y pedimos que la voz humana calle para que la tuya se haga oír mediante ella. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, esta es una noche especial, la pastora lo dijo, es nuestra primera noche del año. Y bueno, es un honor, un privilegio el estar aquí. También es, como ustedes lo saben, también es un temor reverente al Señor, porque es una demanda especial que Dios hace a sus hijos. Y lo invito, por favor, que me acompañe al libro de Génesis en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. En su primer versículo. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este mes, a lo largo de estos jueves, vamos a estar estudiando la vida de Abraham. Y a mí me corresponde dar la apertura sobre este estudio. Y mientras meditaba en la vida de Abraham, al igual que con Moisés, como la pastora oraba, la palabra de Dios es nuestro alimento. Amén. Y cuando el Señor nos permite profundizar en sus escrituras, encontramos grandes riquezas. Y cuando podía ver la vida de Abraham, podría ver también mi vida como un espejo. ¿A cuánto les ha pasado? A mí un día, hace muchos años, más de 15 años, el Señor me dio esta palabra. Y yo no tenía ni la más remota idea a dónde el Señor me iba a llevar, ni a cuántos kilómetros de mi casa el Señor me iba a sacar. Hasta ahorita estoy como tratando de entender su palabra. Y cuando yo me hice, de pronto no entendí lo que el Señor me decía al principio. Estaba a un compromiso, estaba a punto de casarme. Volví a preguntarle al Señor, aún comprometida, le dije: Señor, si tú quieres y me dices, yo no me caso. O sea, si tú me dices que no, yo no me caso. Porque estaba indecisa, porque eran muchas decisiones que tenía que tomar. Mauricio no vivía en la ciudad y yo sabía que eso me implicaría a mí trasladarme a otro lugar y separarme completamente de mi familia. Y por eso no quería tomar la decisión, y yo quería que Dios decidiera por mí. Y el Señor me regaló el Salmo 45:10. Me recuerdo tanto que dice: olvídate de la casa de tu padre y vete ante el rey, porque ya yo dije, bueno, ya entendí, y ahí sí accedí a casarme, porque es una manera en que Dios habla a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos que saben que Dios nos habla a través de su palabra? Y mientras estudiaba la vida de Abraham, podía ver algunos aspectos. No voy a
a tratar aspectos específicos, sino que voy a ir de manera muy general sobre Dios, cómo Dios trató la fe de Abraham y a lo largo de su vida, Dios fue transformando la vida de Abraham desde el inicio hasta el final. Lo primero que Dios hizo en la vida de Abraham fue llamarlo. En este texto podemos encontrar en el capítulo 11, al final del capítulo 11, relata que Dios hizo un llamado a la vida de Abraham. Pero Abraham vivía en una familia, ¿verdad? Dice que el Señor le pide a Abraham, dice, vete de tu tierra. Pero no solamente le pide a Abraham salir de Ur de los Caldeos, que era donde Abraham vivía, sino que también le dijo, sal de tu parentela, pero también sal de tu tierra, pero también vete de la casa de tus parientes. Y no le dio muchas especificaciones, simplemente le dijo, vete al lugar que te voy a mostrar. En primer lugar, vemos que Abraham vivía junto a su familia, pero su familia no conocía al Señor. Dice el relato en Josué 24:2, si me pueden colaborar de audiovisuales, cuando relata Josué y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A cuántos Dios nos ha hecho llamado? Y, por ejemplo, a mí personalmente también Dios me habló acerca de cosas, de iniquidades en mi familia y me mostró por qué era necesario también que yo saliera de medio de ellos. Dios no solo le pidió alejarse de su casa, sino también de sus parientes. Para Abraham, esta fue la primera prueba de su fe. Sin embargo, no cuestionó ni tampoco dudó lo que Dios le había dado. Después de salir Abraham, dice la palabra que el relato narra que Abraham sale a la tierra de Ur de los Caldeos y se dirige con su padre y con Lot, su sobrino, y se establecen en Harán. Harán estaba en el medio de Canaán, que era la tierra prometida donde Dios le había dicho que fuera, y Harán estaba en medio de Ur de los Caldeos y Canaán. Y dice que Abraham permaneció allí algún tiempo con su padre, o sea, no se fue de una vez hacia Canaán, sino que Abraham todavía estaba pegado a su familia. Yo me imagino que en el estudio que estaba haciendo decía que Abraham aproximadamente había durado 5 años con su padre allí en Harán. Yo me imagino aquí pensando, porque lo he vivido, bueno, ¿y quién va a cuidar a mi papá cuando envejezca? ¿Quién va a hacer de esto en mi familia? ¿Qué va a pasar con ellos si yo me voy? O sea, todo esto invadía de pronto la mente de Abraham y todavía no daba el paso a seguir de ir de una vez hacia la tierra prometida. Pero dice el relato que después que el papá de Abraham muere, él se dirigió camino a la tierra prometida. Luego que llega a la tierra prometida, dice que el Señor se le aparece. Pero no, todavía no quiero llegar allá. Quiero que meditemos un poquito. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, en nuestra vida hay muchas cosas que se van a interponer en el propósito de Dios. En mi caso, fue mi familia, puede ser porque el Señor me tuvo que sacar de mi tierra, pero para usted de pronto puede ser una relación con una persona que Dios le está diciendo que necesita quitar de su vida. Puede ser algunas amistades que le impiden también que el propósito de Dios se desarrolle en su vida. Hasta la misma familia, Dios a veces la aparta para desarrollar su propósito. Hay cosas que Dios comienza a quitar y aunque nos duela, es necesario para que Dios se glorifique en nuestra vida y podamos caminar en obediencia a su palabra. Porque dice su palabra que cuando nosotros llegamos al Señor, el Espíritu Santo, estudiamos durante los 40 días de ayuno, mora y habita en nuestra vida. O sea que el Señor nos aparta y nos santifica para Él, para que vivamos para Él. Y hay cosas que de pronto personas que no nos van a servir. Y uno dice, no, es que debemos mostrar el amor de Dios a todo el mundo, pero no es así. A mí me tocó dejar amistades porque cuando hablaba con ellos tenían un lenguaje completamente diferente. Me tocó, o sea, y las invitaciones de ellos eran a tomar y a bailar. Y de ahí Dios me había sacado. Ya yo sabía que yo no podía volver al mismo lugar. Amén.
Y comienza el Señor a comenzarte a quitar esto. Eso no me sirve. Eso tengo que quitarlo. Tienes que... Y nosotros tenemos que tener una comunión con Dios para entender lo que Dios quiere hacer en nuestra vida para santificarnos. Así como Abraham, muchas veces podemos experimentar situaciones en nuestra vida, porque para Abraham eso no tuvo que haber sido fácil. Fue un completo desafío. O sea, primeramente Dios no le dijo, mira Abraham, vete a la primera con octava, allá a la casa que te está esperando, ya todas las comodidades de la casa, tienes tu apartamento, tienes tu carro, tienes tu beca. El Señor no le dio estas indicaciones a Abraham. El Señor le dijo, yo te voy a decir a dónde vas. Tú solamente obedece. Y Abraham sale con su familia, con su mente, me imagino, bueno, no sé, Dios está loco. O sea, yo me imagino a Abraham, pero dice la palabra que Abraham creyó y por eso le fue contado su creencia por justicia. Dice que Abraham no cuestionó nunca a Dios, sino que simplemente obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. Hay situaciones que en nuestra vida nos pueden generar ansiedad. Esta es la palabra de moda en este siglo. ¿Cuántos lo saben? Las personas, no, es que estoy ansioso. No, es que está en depresión. No, es que... Y yo hablaba en esos días, no me acuerdo con alguien, y decía, buscaba lo que define la palabra, y dice que es una preocupación extrema, que te quita el hambre, que te quita todo. O sea, es preocuparse demasiado por algo que ni siquiera ha sucedido. Y hay gente que ya está aquí hoy y ya está pensando en lo que mañana va a suceder, no, mañana tal cosa, y ya programan todo su día al siguiente día y no viven el día a día. La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Amén. Pero Dios dice, aquí vemos que desafía completamente a Abraham. Lo desafía a que pueda depositar completamente su confianza en él. Meditemos en cuántas veces en nuestra vida nos hemos enfrentado a lo desconocido. Por ejemplo, a mí cuando ustedes saben que soy docente y estoy en provisionalidad y me dicen, ya no trabajas más aquí, me llaman de pronto al teléfono. Hasta hoy trabajas en ese colegio. Ven a la Secretaría de Educación y mañana te vamos a decir para dónde vas. Créanme que esa es la noche más, Dios mío, pensar en a dónde me van a mandar, Señor, que no sea por esa. Me imagino, mi mente puede imaginarse cualquier cosa. Y me ha pasado 3 veces y llego a mi casa, pero antes me preocupaba demasiado, pero el Señor me enseñó a aprender a confiar en Él, porque ustedes saben que hay colegios que están hasta en las islas, me pueden mandar, y yo, ay Señor, no permitas que tu hija viva tal cosa. Pero Dios ha sido bueno y entendí que a lo largo de todo eso que he vivido, en lugares donde de pronto yo a veces lloraba y yo no quería estar, pero el Señor me decía, no eres tú, soy yo. Y entendí que tenía que ver las circunstancias como Dios quería que las viera. Y que había una necesidad en ese lugar y que yo era la persona que Dios estaba enviando a favor de esa necesidad en ese lugar. Y cuando esto comenzó a llenar mi vida y a renovar mi mente, pude ver las cosas y pude ir contenta a trabajar. Porque literalmente yo a veces salía así como con empujada de mi casa y yo lloraba y decía, yo no quiero ir mañana, yo no quiero ir mañana, yo no quiero ir mañana. Esos muchachos, yo no quiero ir mañana, y me ponía así al principio. Pero con el tiempo aprendí que Dios tenía un propósito en medio de eso. Y en nuestra vida vamos a tener que enfrentarnos a circunstancias, a situaciones desconocidas para nosotros. No sé si en tu vida de pronto sea un nuevo negocio. Los emprendedores, ¿cuántos emprendedores hay aquí? Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, dice su palabra. Y nuestra economía no depende del cielo, no depende de la tierra. Y el que emprende está pensando si su negocio le va a resultar o no. No sabe si un día vende, al otro día no, ¿verdad? Eso es enfrentarse a algo desconocido. Un nuevo trabajo para alguien es también enfrentarse a lo desconocido. Comenzar una nueva carrera. Los jóvenes tienen esas dudas a veces, bueno, si esta carrera que yo voy a estudiar tiene salida o no, si tiene oferta laboral o no. Y si yo la estudio y me dedico 5 años a eso, ese es el temor de los estudiantes universitarios. Y si yo salgo después de 5 años, no he empezado ni el primer semestre, ya está pensando eso.
Y si yo salgo y después no consigo trabajo, eso es un desafío, ¿verdad? De pronto el casarse. Mi mamá me decía que el matrimonio es una lotería y yo me saqué el premio mayor, el premio gordo. Él sabe que es con mucho cariño. Sí, porque uno no sabe, ¿verdad?, cómo le va a ir, qué tal va a ser la persona, si va a funcionar o no, ¿cierto? Eso es un camino, un desafío, eso es completamente como caminar a ciegas. O también el tener hijos. También puede ser una situación, enfrentarse a lo desconocido. No sabemos qué puede pasar. Yo se los confieso aquí entre nos, yo sé que esto no va a salir de aquí, pero yo estoy orando al Señor porque, y el Señor me recordaba eso en estos días, y debido a mi proceso yo enterré el sueño de ser mamá. La pastora supo, yo tuve que hablar con ella porque en medio de mi matrimonio hubo un tiempo antes de Elizabeth que ni siquiera Mauricio y yo nos hablábamos. O sea, había un silencio rotundo. Y yo sentía que de pronto él me culpaba a mí, pero él sentía que yo, o sea, había sido algo difícil antes de tener nuestra hija. Pero Dios comenzó a traer una palabra y a través de esa palabra comenzó a producir la fe y comenzó como a desenterrar esos sueños. Llegó un momento en mi vida que yo no quería, y usted sabe que la gente es prudente y llega, ¿y cuándo van a tener los hijos? ¿Y ya cuánto tiempo tienen? Ay, ¿cuándo? ¿Para cuándo los niños? Y a veces hay gente que no sabía nuestro proceso y nosotros, algún día. O sea, pero dentro de mi corazón había el temor, había el miedo, pero eso es algo que había quedado enterrado y Dios comenzó a desempolvar. Dios me comenzó a otra vez a traer ese sueño a mi vida y bueno, ustedes saben, ese sueño ya tiene 8 años, come y pide, pero es algo que yo le he dicho al Señor, yo siempre soñé con tener 2 hijos y yo le he dicho, Señor, yo quiero tener otro hijo. Por encima de, y eso es algo que estoy orando al Señor porque es un reto a mi salud, a lo que puedan decir los médicos, a cualquier cosa, pero yo dije, Señor, si tú me lo dices, yo avanzo. Y es algo que está en mi corazón y estoy orando por eso. O sea, cuando vean, les daré la sorpresa. Y podemos ver, ¿verdad?, que nuestra vida está llena de momentos inciertos. Estamos iniciando un 2024, no sabemos qué nos depara. Yo, por ejemplo, inicié el año desempleada. Gloria a Dios. Me pasaron el 30, finales de noviembre, me dijeron, ya ustedes no trabajan más y bueno, esperen si la vuelven a llamar o no. Y yo les contaba a mis hermanas de Ministerio Infantil que muchos de mis compañeros salieron tristes, deprimidos, no quisieron ni siquiera ir a la celebración del fin de año de los compañeros y se fueron. Pero cuando quien tiene a Dios en su vida y quien confía realmente en Dios, sabe que está en las mejores manos, amén. Y que nuestro futuro no depende de un gobernante, no depende de las circunstancias, sino dependemos de un Dios que tiene el poder para hacer nuevas las cosas. Nosotros somos los que decidimos, ¿verdad?, de nuestra vida. Sí, así como Abraham tuvo esa capacidad de moverse a lo desconocido, enfrentarse a lo desconocido. En el himno nos ilustraba el sábado en el ayuno aquellas personas que se sumergen, ¿verdad?, en lo más profundo del mar. También hay deportes que la gente se tira de un puente sin saber si la cuerda va a estar sujeta o no. Yo eso no lo haría, la verdad. Pero es como, no es tampoco tirarnos a la deriva, sino que nuestra confianza, ¿verdad?, esté siempre depositada en nuestro Dios. Tenemos 2 opciones. Una, como Abraham, caminar hacia lo desconocido, saber que vamos de la mano de Dios y que estaremos seguros. O 2, quedarnos en nuestra zona de confort. Aquí, esto es lo que conozco, me quedo aquí donde es que me siento más cómodo, me siento seguro, esto me genera seguridad. Mi familia me genera seguridad, mi trabajo me genera seguridad, esta relación me genera seguridad. Pero Dios está diciendo, quiero que vayas más allá. Cuando nos movemos y hacemos lo mismo que hizo Abraham, tenemos que enfrentar nuestros propios temores, nuestros propios miedos. Pero por más que
descabellado que parezca lo que Dios nos diga, por más loco que pueda parecer la idea de Dios en nuestra vida, debemos caminar en fe y en obediencia. Amén. Este año se ha dicho, es el año de caminar en la presencia de Dios. Y es un año en que Dios nos está desafiando. Inicia un nuevo año en enero y dice, Dios mío, pero hablar enero, Abraham, es porque no sabemos qué va a pasar. Y Abraham es el padre de la fe. Y la fe es la que nos va a permitir anclarnos en su palabra. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír su palabra. En el versículo, en ese mismo texto, en el capítulo 12 de Génesis, dice en el versículo 7, dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Fíjense que Dios le ratifica esta palabra a Abraham cuando Abraham llegó a la tierra prometida. Mientras Abraham estuvo en Harán, el Señor no se le apareció. Cuando Abraham llega a Canaán, dice que el Señor se le aparece y le recuerda que tiene una promesa. Cuando nosotros hacemos el esfuerzo de caminar con fe, Dios bendice ese esfuerzo, amén. Porque no nos caeremos sin recompensa. Cuando usted decide creerle a Dios, Dios va a recompensar su fe. Quizá usted pueda decir, no, yo soy el único de mi casa que creo en Dios. Yo soy el único en mi casa. En mi casa tampoco me enseñaron a ir a la iglesia. Yo iba a la iglesia tradicional cuando fallecía alguien o cuando había algo especial, pero de resto no teníamos la costumbre de ir. Y Dios cambió eso, amén. Nosotros los hijos fue lo que fuimos buscando al Señor. Pero aunque seas el único que esté buscando al Señor, Dios te quiere usar a ti como ese canal de bendición a su familia. Porque la promesa que Dios le dio a Abraham no solamente le dijo que lo bendeciría a él, sino que también a través de él iba a bendecir a sus familias y a las naciones. En este versículo relata que cuando Dios se le aparece a Abraham y el Señor le da una palabra, lo primero que Abraham hizo fue hacer un altar. Diga conmigo, hacer un altar. Año de caminar en la presencia de Dios. Meditaba que siempre cuando Dios nos da una bendición, una promesa, siempre Dios demanda algo de nuestra vida. Y lo que demanda Dios es obediencia. Y nosotros podemos andar, si no tenemos a Dios, si no tenemos una relación íntima con Él, estamos perdidos. No sabemos para dónde vamos. Tomamos decisiones a lo loco, a la topa tolondra, como dirían por allí. Tomamos decisiones descabelladas y después es que venimos a mirar las consecuencias de nuestras decisiones. Pero fíjense que Abraham lo que hizo cuando Dios le dio esta palabra, dice que levantó un altar al Señor. Qué hermoso es cuando nosotros somos guiados por Dios, ¿verdad? Y cuando tenemos una comunión íntima con Él. Y cuando su Espíritu Santo nos dice, haz esto, no lo hagas, aún cállate la boca, nos dice a veces el Espíritu Santo, no digas esas barbaridades. Sé sabio, cierra la boca, habla, no habla. Todas esas cosas el Espíritu Santo nos puede hablar. Y en medio del altar, ¿verdad? Podemos dar nuestras gracias a Dios por lo que Dios ha prometido en nuestra vida y por lo fiel que Él es. El segundo punto que dice que Dios también cambia nuestra identidad. En este pasaje, cuando vemos que más adelante dice que el Señor cambió el nombre de Abraham. Abraham se escribe, como está en el texto bíblico, Abraham, con M al final. Esto significa patriarca. Pero cuando el Señor cambia el nombre Abraham, le pone la H y la A, esto significa padre de multitudes. ¿A los cuántos años el Señor le cambió el nombre a Abraham? A los 99 años. Imagínese a Abraham decir, sí, Señor, yo soy padre de multitudes a los 99 años. En ese momento Abraham solamente tenía a Ismael. Ya Ismael tenía 13 años de edad porque Abraham lo tuvo a sus 86 años. Pero Dios, al cambiarle este nuevo nombre a Abraham, al darle este nuevo nombre, Dios está cambiando su naturaleza. Imagínense cada vez que Abraham lo están llamando, Abraham le están diciendo padre de multitud, padre de multitud,
Padre multitud, ven aquí. Padre multitud, hágame el favor. Padre multitud. Y esto estaba porque Dios quería hacer algo en la mente de Abraham. Dice la palabra de Dios que nosotros somos renovados en nuestro entendimiento y debemos ser renovados. Y esto es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Le estaba recordando, cada vez que decían su nombre, le estaba recordando la promesa. A pesar de que Abraham no estaba viendo su promesa cumplida, Dios se la estaba recordando con el cambio de su identidad. En nuestra vida debemos hablar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay cosas que Dios nos ha prometido y que todavía no vemos? Pero hay cosas que hemos dejado de allí, de orar, como les contaba ahorita. Yo dejé en un momento de orar por mi descendencia y dejé esos sueños y dejé de orar, porque hay cosas que cuando nos desanimamos, enterramos esos sueños, enterramos esos anhelos y ni siquiera los llevamos adelante a la presencia del Señor, sino que allá quedaron guardados y ni más nos acordamos de Él. Pero en nuestra vida Dios nos reta, ¿verdad? A que, dice la palabra, que hablemos, llamemos a las cosas que no vemos como si fuesen. Si usted tiene ese hijo que todavía está allí, que no ha cambiado, llame a su hijo como Dios lo ha llamado. Llámelo pastor, llámelo siervo, llámelo hijo del Dios Altísimo, como quiera llamarlo. Eso parece pandereta, pero no lo es. Es una declaración profética que usted está haciendo sobre la vida de su hijo, sobre la vida de su papá, sobre la vida de su mamá. Señor, yo no lo veo, pero yo sé que tú sí lo ves, Señor. Y yo creo en lo que tú me has dicho. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con la vida de Abraham. Porque primero, Señor, tiene que trabajar en nuestra mente. Porque cuando nuestros pensamientos no son renovados, nuestra vida de fe no avanza. Cuando creemos en Jesús, ¿verdad? Nuestra vida, Él cambia nuestra identidad. ¿Cuántos aquí han sido cambiados su identidad? Dice la palabra en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿es una qué? Una nueva criatura. Y las cosas viejas quedaron, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. En nuestra vida, en nuestra vieja naturaleza, hay cosas que están viciadas en nuestra carne. ¿Cuántos dicen amén? Esas son cosas del viejo hombre que todavía están viciadas en nuestra vida, que todavía no hemos visto que, bueno, Señor, me falta todavía. Les confieso que el estar aquí para mí ha sido un desafío completo, porque es creer lo que Dios me ha dicho. Y son testigos que cuando alguien antes me daban un micrófono, yo salía corriendo. Porque yo sentía que no era capaz. Porque Dios me dice, no eres tú, soy yo. Y no eres tú, sino que soy yo. Eres tú, pero a través de mí. Y en nuestra vida debemos crecer y declarar esa nueva naturaleza que tenemos en nuestra vida constantemente. Si usted tiene luchas, comienza a declarar que usted es cuerpo. Si usted tiene luchas con la inmoralidad sexual, tiene que declarar que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que usted es un hijo del Dios Altísimo, que Dios a usted lo ha santificado, que Dios a usted lo ha apartado para Él. Y así usted tiene que empezar a declarar todos los días de su vida, aunque no lo vea en ese momento, tiene que creerlo y declararlo. En la medida que usted lo haga y que nosotros lo hagamos, vamos a crecer en nuestra fe y nuestra naturaleza va a ser renovada. En este paso de nuestro cambio de nuestra identidad, dice la palabra en lo que acabamos de leer, que todo lo viejo quedó atrás, que todo ha sido nuevo. Por lo tanto, en nuestra vida no podemos aferrarnos a las cosas pasadas. Ya usted no puede vivir la vida que vivía antes, tiene que pedirle al Señor que lo remonte a lo nuevo que Dios quiere hacer con su vida. Otra situación que vivió Abraham es cuando Dios nos hace esperar, igual para nuestra vida. Cuando Dios nos hace esperar. Cuando Dios le dice a Abraham que tendría un hijo, ya había pasado muchísimos años sin que esto sucediera, ya conocemos la historia. Sara era estéril, era una señora mayor, no vieja, sino era una señora mayor. Pero esa realidad que ellos estaban viendo los llevó a tomar una decisión a él y a Sara y a Abraham. ¿Y cuál fue? Conseguirle una madre biológica a los hijos de Abraham, al hijo de Abraham.
Hoy en día, pues esos procedimientos se hacen de otra manera, ¿verdad? Pero Sara dijo, bueno, solucionado aquí, Dios te dio la palabra, tú tienes la promesa, tus hijos van a heredar, entonces yo no puedo tener hijos, la promesa fue para ti, no fue para mí, yo no estoy incluida en el paquete, entonces ve, te voy a conseguir una esposa una señora para que la embaraces y tengas tu descendencia, resumiéndolo aquí a mi manera de ver las cosas. Y esa fue la manera en que ellos pretendieron intentar ayudar a Dios. Como la promesa se había retardado, creyeron que de esta manera podían, ¿verdad?, hacer que la promesa de Dios se cumpliera. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos actuado como ellos? Hemos querido, Señor, tú me prometiste eso, pero yo voy a hacer esto sin la consulta de Dios para que esto se cumpla en nuestra vida. ¿Y que nos hemos dado cuenta de eso? Que las cosas nos han salido muy mal y hemos tenido que asumir consecuencias de ello. Pero a pesar de esta decisión, Dios bendijo a Ismael, ¿verdad? Leemos el relato bíblico que Dios no deja sin bendición a Ismael. Dios bendice la vida de Ismael, del otro hijo Abraham, pero dice Dios, yo no tengo, Abraham, no es lo que yo tengo pensado para ti, tengo otra cosa mejor. Porque aunque el Señor bendice a Abraham y nos enseña que esos errores en nuestra vida, Dios no nos descalifica. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de nuestros errores, el Señor no nos descalifica, sino que el Señor los usa para enseñarnos y para transformarnos todos los días. Para recordarnos, mire lo que hiciste y te fue mal, ¿verdad? Y ya tú sabes lo que no puedes volver a hacer. Para eso el Señor nos permite cometer errores, porque a través de ellos nos enseña. Isaías 55, 8, 9 dice la palabra: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así los caminos están más altos que sus caminos. Mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y a través de esta palabra podemos ver que Abraham pensaba que su bendición estaba en Ismael, pero Dios le decía, yo tengo algo mucho mejor para ti, Abraham. Así como Dios hoy nos dice, tú has pensado que esto está bien para ti, pero yo tengo algo mejor para tu vida. Porque tus pensamientos no son como mis pensamientos. Otro punto importante dice, cuando Dios demanda obediencia absoluta. Miramos en la vida de Abraham, cómo traerlo a nuestra vida. Dios le ordena a Abraham dejar su hogar y subir al monte de Moriah, ya esa historia la conocemos, a 3 días de distancia para ofrecer a su hijo como sacrificio. Una vez más, Dios le pide a Abraham confiar en él, a lo cual Abraham obedeció. Leamos qué dice Hebreos 11, del 18 al 19. Estoy tratando de leer los versos rápido. Dice la palabra de Dios: aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham, miren lo que dice acá, palabra, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Qué pasó aquí? Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Dios le pide que entregue a su hijo. Y lo que me encanta es que cuando Abraham va a subir, Abraham le dice a sus siervos, ya regresamos, hablando en plural. O sea, Abraham no dijo, yo voy a volver, sino que ya regresamos. Era porque Abraham estaba confiando en que Dios algo iba a hacer. Y dice, el apóstol Pablo no los rectifica. Dice que Abraham pensaba, dice, bueno, si mato a Ismael, Dios lo va a revivir, porque a través de él es la promesa. O sea que él mismo mirará cómo va a ser. Yo solamente voy a obedecer. Amén. Y cuando Dios le dice, sabemos que cuando Abraham va a intentar hacer el sacrificio, Dios le dice a Abraham, detente, ¿verdad? Y Dios recibe esa obediencia a Abraham y le proveyó un carnero, un corderito para que lo sacrificara.
Porque cuando nosotros obedecemos a Dios, nuestra obediencia trae provisión. ¿Cuántos dicen amén? Y Abraham pudo decir, Jehová Jireh, Jehová mi proveedor. Jehová se proveyó a sí mismo. Cuando hacemos a Dios, nuestra perspectiva de la vida, aunque las circunstancias sean las mismas, aunque usted diga todavía no tengo trabajo, todavía estoy pasando por esto, todavía mi esposo no cambia, esto, aunque las circunstancias sigan siendo las mismas, su perspectiva es la que cambia. Nuestra mirada de ver las cosas son las que cambian. Vemos las circunstancias desde arriba. Dios nos permite contemplar las circunstancias desde arriba. Y lo difícil se vuelve fácil, lo grande se vuelve pequeño y lo imposible se vuelve posible. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso al Señor por eso. Por eso el Señor debe colocar nuestra fe a prueba. Diga conmigo, mi fe es probada. Solo una fe que se pone a prueba es una fe confiable. ¿Y cómo el Señor coloca la prueba en nuestra vida? A través de las circunstancias. A mí me encanta porque es inspirador, ¿verdad? Conocer la historia de Abraham, leer la palabra, estudiar lo que dice la Escritura acerca de la vida de Abraham y su fe. Pero sabes, mucho mejor cuando la historia que estás escribiendo es la tuya con Dios. Es mucho mejor cuando nosotros podemos decir, contar nuestra historia, de mi propia historia de mi fe con Dios. Las veces que el Señor me ha dicho, ha demandado algo de mí, he sido obediente y Dios se ha glorificado y Dios me ha bendecido. Las veces que también le he fallado a Dios, porque Abraham falló muchas veces. Abraham, aunque fue contado como el hombre de su fe, pero dice que Abraham en ciertos momentos hizo pasar a Sara como su hermana. Ellos eran hermanos, pero le dijo que negó ser el esposo de Sara por temor a las represalias. O sea que también tuvo fallas, ¿verdad? Pero a pesar de estas fallas, el Señor continuó trabajando en la vida de Abraham. El Señor nos expone a muchas pruebas y estas pruebas debemos verlas en nuestra vida como una oportunidad para desarrollar nuestra fe mediante la obediencia. Solo cuando nuestra vida es probada, solo cuando salimos de ese momento de prueba, ¿verdad? Es que aprendemos a conocer a Dios. Es que Dios nos consuela, ¿verdad? Es que Dios nos trae paz. Es que podemos ver a su Espíritu Santo obrar en nuestra vida, porque tenemos esa comunión y nos levantamos cuando nos paramos de la presencia de Dios, nos salimos de ese mismo lugar igual. Algo cambia en nuestro interior. Y aunque nos despertemos de allí, nos levantemos de allí y podamos ver que las circunstancias no cambiaron, nuestra manera de ver las cosas sí han cambiado. Ya podemos ver la vida de otra manera. Ya podemos ver eso que estoy pasando en mi vida como una oportunidad que Dios me está dando para crecer en mi fe. De pronto me faltaba algo, Señor, tú quieres algo más. Y voy un paso a la vez contigo. No sé a cuántos Dios les está hablando esta noche. Hay cosas, y el Señor me hablaba de algo. Hay cosas que Dios está demandando de nuestra vida. Y hay cosas también que nosotros hemos dejado de hacer. Y Dios hoy ha traído esta palabra para sugerirnos, porque el Señor no le sugirió a Abraham. El Señor le dijo, Abraham, si a ti te parece, ¿será que tú puedes salir de tu parentela? Si te gusta, si te sientes cómodo, no sé, Abraham. El Señor le dio una orden a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, Abraham. Y hay cosas que Dios está demandando de nosotros, Visión de Águila, en este tiempo. De mí, personalmente, hay cosas que Dios está demandando. Y hay cosas que el Señor me ha dicho, has dejado de hacer esto. Quizás has dejado tu tiempo con Dios, tu altar está abandonado. Quizás has dejado de hacer cosas que antes hacías. Y que el Señor hoy, escúchenlo bien, no te está sugiriendo, te está ordenando que vuelva y las hagas. Por más difícil que parezca, muchas veces
nos parecen cosas difíciles y comenzamos a posponerlo y a postergarlo y después lo hago. Y en el 2022 de pronto hicimos promesas y dijimos en este 2023 que viene sí lo voy a hacer. Por ejemplo, ¿cuánto hicieron promesa de ponerse a dieta en el 2023? Sí, Señor, voy a hacer dieta y voy a ponerme juicioso con mi alimentación. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero estamos hablando de cosas espirituales. Quizás tú dijiste en el 2023 voy a servirle al Señor y pasó un año y te quedaste sentado. Y Dios está esperando, ¿verdad? Y te está diciendo no postergues más lo que te está demandando. Puede que en tu vida también sea un estudio, una relación que tienes que cortar y que el Señor te está pidiendo desde hace rato y tú lo sabes. O un vicio o alguna adicción que sabes que te está dominando y que te está controlando y Dios, el Espíritu Santo te lo ha dicho hace rato. Quizás es mucho celular. A mí el Señor me habló del celular. Y hay cosas que cada uno de nosotros sabe que Dios está demandando, ¿verdad? Dios a cada uno nos habla. ¿Cuántos el Señor nos habla a todos? A través de su Espíritu Santo y nos dice, mira, has dejado de hacer esto, necesito que hagas esto. O quizás también necesites mejorar tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres. Y es algo que Dios está demandando de nosotros en este tiempo. Solo a través, y quiero cerrar con esto, solo cuando Abraham logró obedecer, ¿verdad?, completamente al Señor, pudo obtener la promesa. Porque confió en que Dios era el que se la estaba dando y adoró al Señor. Y me impacta porque mientras leía los relatos de Abraham decía que Abraham llegaba a un lugar y levantaba un altar al Señor. Y Abraham llegaba al otro monte y levantaba un altar al Señor. Y yo subrayé en mi Biblia las veces que decía que Abraham levantaba altar al Señor. Cada vez que el Señor se le aparecía y le daba una palabra. Y es algo que Dios también está demandando de nosotros, iglesia. Yo el año pasado tuve momentos, y bueno, mis hermanos lo saben, estuve sentada mucho tiempo. Me autosenté y dije, Señor, no voy a servir. Pero era mucho más fuerte la demanda de su espíritu en nuestro espíritu, amén. Que no nos podemos resistir a su amor, a la gracia que Dios nos da, ¿verdad? Y cuando le conocemos y el Señor comienza a derramar esa gracia y ese amor, realmente yo me derrito. Yo digo, Señor, yo no me puedo resistir a esto, ¿cómo me voy a resistir a esto? Y le dije, Señor, bueno, aquí estoy. Y el Señor, sé que sigue trabajando en mi vida, al igual que lo está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, amén. Porque no somos productos terminados hasta que Cristo venga, dice su palabra. Romanos 4, y termino con esto. Romanos 4, 20, 21 dice: Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria al Señor por eso? Iglesia, colóquese sobre sus pies. Vamos a orar conforme a esta palabra. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la vida de Abraham, nuestro Padre, que nos desafía, ¿verdad?, a confiar plenamente en nuestro Dios. Señor, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Rey de Gloria, porque solo tú eres merecedor y digno de nuestra oración y de nuestra alabanza, Señor. Padre, aquí estamos como tus hijos, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Dios. Tú has visto, Señor, cada corazón, tú has visto cada vida, Señor. Tú has visto nuestras luchas, tú has visto nuestras crisis de fe, tú has visto nuestros temores, tú has visto las dudas que albergan nuestro corazón, Señor. Pero hoy, Señor, y a través de Abraham, Señor,
a lo largo de este tiempo tú quieres desafiarnos, Señor, a depositar toda y absolutamente nuestra confianza en ti, mi Dios. Perdónanos, Señor, si has visto algo en nuestro corazón que nos ha impedido, Señor, avanzar. Perdónanos si nos hemos aferrado a cosas, a personas, a situaciones, Señor, que tú nos has pedido que ya dejemos atrás, Señor. Hoy queremos, Señor, así como Abraham, ser firmes, Señor, sin titubear, sin vacilar, Señor, poder caminar en obediencia delante de ti y de tu palabra, Señor. Poder, así como Abraham, Señor, levantar un altar, Señor, de adoración, un altar, Señor, delante de tu nombre, Padre, para buscar tu consejo, Señor, para buscar, Señor, allí la dirección que necesita nuestra vida, pero también nuestra casa, nuestra familia, Señor, porque sabemos que cuando te obedecemos, Señor, no solamente nos bendice a nosotros, sino también trasciende a nuestras familias, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar este año en tu presencia, Señor, a no desmayar, Señor, a cuando nuestros pies quieran resbalar, Dios mío, tú nos levantes, Señor, como ese siervo, Padre, y nos hagas caminar sobre nuestras alturas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos espirituales, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Dios, para poder escuchar tu voz audiblemente, para poder escucharte cuando tú estás demandando algo de nosotros, Señor. Y danos también un corazón obediente, Señor. Un corazón, Dios mío, que no se rehúse, Señor, jamás a obedecerte a ti, Señor. Te doy gracias, Padre. Oro por cada pastor de esta casa, por nuestra pastora Iliana, Señor. Te doy gracias, Dios mío, porque ella ve en nosotros cosas que nosotros jamás hubiésemos podido imaginar, Señor. Porque tú has puesto esa visión en ella, Dios mío. Yo la bendigo en esta hora, Padre, y te doy gracias por su vida. Afina cada día sus oídos, Señor. Afina sus ojos, Padre, para que pueda ver lo que está por delante, Señor. Que no nos limitemos, Señor, a lo que podamos estar viendo, Señor, sino que nuestra mente, Señor, pueda estar en las alturas, Señor, allá donde tú quieres, Señor, que estemos contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En Cristo Jesús, Señor, te adoramos. Amén.